El módulo 2 vamos a estudiar lo que es la cultura de salud durante el embarazo y antes de la etapa del embarazo, es decir, durante la etapa preconcepcional. El riesgo preconcepcional, las acciones pertinentes, la importancia que tiene la nutrición y algo más que la nutrición, la alimentación del embarazo, el control prenatal, la puericultura prenatal y la promoción de salud grupal como parte de una ayuda mutua. Y vamos a tratar de no olvidar a la salud bucodental preconcepcional y en el embarazo. Por lo tanto, para esto nos hemos trazado el objetivo de destacar el papel relevante que tiene el control del riesgo preconcepcional y de los factores variados que influyen durante el embarazo, como son la familia, el papel de que puede apoyar o no a la etapa preconcepcional, el papel decisivo que tiene los nutrientes. Por ejemplo, todas las muchachas jóvenes que piensen salir embarazadas, les debiéramos recomendar el que tomaran ácido fólico, el que tuvieran una nutrición óptima durante el embarazo de acuerdo a sus condiciones. Acuérdense que en el primer módulo analizamos que no siempre es posible alcanzar lo que nosotros sabemos que es lo mejor, pero vamos a tratar de que esta etapa, que es donde se están preparando para que después la mamá sea mamá, es muy muy importante, porque allí eso va a determinar las posibles malformaciones congénitas, por ejemplo, los defectos del tubo neural. Se sabe que hay una amplia relación entre el déficit de ácido fólico y las malformaciones del sistema nervioso. Por lo tanto, si podemos darle ácido fólico durante 1 o 2 años a aquella muchacha joven que está cuidándose, que está planeando tener un embarazo, vamos a escoger cuál es el mejor momento. Bien, vamos a ver la etapa preconcepcional y vamos a ver el embarazo. Hay algo que hemos llamado en Cuba riesgo preconcepcional. ¿Qué cosa es el riesgo preconcepcional? Hay varios tipos, pero vamos a hablar primero del riesgo reproductivo preconcepcional, que es la posibilidad de una mujer que tiene de que nosotros hagamos toda una serie de acciones para prevenir cualquier daño que pueda ser evitable, tomando una serie de medidas. Digamos, si sabemos que entre un embarazo y otro lo óptimo es que haya al menos 2 años, vamos a cuidar de que la mujer embarazada no salga embarazada en ese periodo. Pero antes, cuando la mujer todavía no ha tenido hijos, nosotros debemos elegir en qué momento es el mejor momento de tener un embarazo. Digamos, las adolescentes, ustedes saben que no deben salir embarazadas porque todavía su organismo como tal no está bien formado, no ha acabado el desarrollo completamente. Por lo tanto, un embarazo a la edad de la adolescencia es un factor de riesgo para tener un recién nacido de bajo peso. Después que ya hay un recién nacido de bajo peso, toda una serie de complicaciones que se van a producir en ese niño. Por lo tanto, el riesgo reproductivo preconcepcional, como ustedes saben, se va a dividir en preconcepcional, que es este que estábamos hablando, el obstétrico, el perinatal y el infantil. Y en este módulo lo que pretendemos es que ustedes pongan su pensamiento en función de cuántas jóvenes ustedes conocen hoy en día que ya están casadas o que ya están con una pareja que van supuestamente a tener un embarazo y quizá están en un estado de desnutrición, tienen déficit de hierro, tienen ácido fólico, y eso va a repercutir sobre todo en el primer trimestre de la gestación. Por lo tanto, tenemos que empezar desde la etapa preconcepcional. La otra cosa es escoger cuál es la mejor edad, es decir, que vamos a tratar de que no sea la de la adolescencia, porque es una etapa en que es muy peligrosa. El organismo, ya dijimos que no estaba completado, que toda enfermedad crónica también hay que elegir que la mujer, si es hipertensa, esté controlada de hipertensión, si es diabética, tenga su diabetes mellitus controlada, bajo control de un endocrinólogo o de un médico general, que tenga
su enfermedad, sea cual sea, esté controlada. Bueno, en el caso de las adolescentes estábamos hablando, y aquí queda bien claro en esta diapositiva que ustedes van a observar allí, en que el organismo no está maduro, que no tienen independencia económica, porque no están trabajando, están estudiando casi todo. También no han concluido sus estudios, por lo tanto, dejan una brecha también en que no van a tener después una profesión. Por lo tanto, se empiezan a complicar los problemas, porque entonces no estudia una carrera, entonces está económicamente afectada, socialmente está afectada también, y no ha alcanzado la madurez psicológica para enfrentar eso de que no tiene trabajo y no ha terminado sus estudios. Por lo tanto, esa es una edad muy peligrosa. La otra edad peligrosa se sabe que es después de los 35 años, donde son frecuentes las malformaciones, como por ejemplo el síndrome de Down, que es mucho más frecuente después de los 35 años. Y se considera que el inicio del envejecimiento del sistema reproductor hace que con mayor frecuencia hayan enfermedades crónicas, y esto tiene un efecto también sobre la mortalidad perinatal e infantil y materna. Y la morbilidad materna se incrementa mucho con la edad. Por lo tanto, tenemos que tratar de que la gente tengan sus hijos en una edad en que entre los 20 y los 35 años. Esto es lo idóneo. Muchas veces la mujer no ha podido tener hijos y pare después de los 35 años, pero tiene que hacerse las pruebas pertinentes. Y el bajo peso al nacer también, y las malformaciones congénitas también son más frecuentes en los niños con madres añosas y con madres con un descontrol en la etapa del embarazo. También es importante el que las adolescentes que son un riesgo preconcepcional eviten los abortos, eviten las interrupciones de embarazo, eviten hasta las distintas maneras que tienen, por ejemplo, en este caso, toda maniobra que siempre que haya habido una gestación previa es un problema para después a la hora de tener el próximo embarazo. Es decir, que las menores de 18 años con deseo expreso de tener un embarazo, o que simplemente que no tengan ningún otro factor de riesgo, pueden continuar su embarazo, pero tienen que tener un control estricto. Y las menores de 20 años con prácticas sexuales completas conocidas, sin una pareja estable, también son un riesgo. La joven con conducta sexual promiscua puede adquirir una enfermedad de contacto sexual. Por lo tanto, tenemos que usar y recomendar sobre todo la estabilidad de la pareja, el cuidado con los métodos anticonceptivos que ustedes saben que se usan, y tratar de aconsejar, de buscar grupos de apoyo entre las adolescentes que le permitan tener una salud reproductiva mejor, más favorable. Ya hablamos ahorita del periodo intergenésico corto, es decir, que el organismo materno necesita recuperarse, que durante la gestación ocurren manifestaciones en el organismo materno. El niño necesita atención y dedicación de la madre. Una madre con un niño de meses que sale embarazada tiene casi siempre que abandonar la lactancia materna para cuidar el niño nuevo que nace. Por lo tanto, no le puede brindar atención, además no lo puede cuidar, porque no puede estar atendiendo a dos niños muy pequeños, uno de los dos se descuida. Por lo tanto, hay muchos efectos que dan al traste y desencadenan mortalidades perinatal o infantil, y la morbilidad materna también, la anemia que se ve durante las madres que tienen un espacio intergenésico corto, el crecimiento intrauterino retardado y la prematuridad, y es un riesgo social también. Es decir, que el espacio intergenésico corto tenemos que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Ahí de cara a cara con la persona que ya tiene un niño menor de 1 año, que está viniendo a nuestro consultorio, que viene a un control de puericultura. No nos podemos olvidar de la mamá. La mamá forma parte de la consejería, que además de hablarle de todas las cosas que hay que hablarle, tenemos que hablarle de que no debe salir embarazada hasta que ese niño no tenga 2 años. Y cuando los médicos generales
concluyen su consulta y no han abordado este tema, siempre le preguntamos, ¿te falta algo? ¿Te falta algo? Y muchas veces no se dan cuenta que la mamá, es decir, la mamá forma parte del binomio madre-hijo. Por lo tanto, la consulta de puericultura normal hay que atender al niño y hay que atender a la mamá, porque hay que ver si la mamá tiene anemia, hay que ver si la mamá está usando un método anticonceptivo que le permita no salir embarazada, que sea efectivo para estar 2 años al menos sin tener un nuevo embarazo. Quiere decir que la consulta de puericultura va más allá del niño simplemente. Tiene que incluir la madre y a su bebé. Cuando una mujer es multípara, tiene más de 5 embarazos, también ese aparato reproductivo está desgastado, está afectado, el riesgo aumenta proporcionalmente al número de hijos que tenga la mamá y los efectos sobre la mortalidad materna y la mortalidad perinatal e infantil, la posibilidad de que tenga la madre gestorragia, es decir, sangramientos durante el embarazo, los sangrados posparto, las enfermedades placentarias, la anemia, la diabetes y la prematuridad y ulcido. Todas estas cosas que tienen que ver cuando la madre es multípara, tenemos que nosotros abordarla en conjunto con el plan de acción que vamos a hacer para tomar una serie de acciones para evitar que esto suceda. También están las mujeres con baja talla, las que miden menos de 1,50, que también tienen una peligrosidad, vamos a decir, porque las madres muy pequeñas, con talla inferior a 1,50, a la hora del parto, pues van a tener grandes problemas y va a haber una afectación de la morbilidad perinatal, de la morbilidad materna, un incremento de cesárea y también son frecuentes los bajos pesos. Tenemos que cuidar entonces la madre. En Cuba se han desarrollado mucho los llamados hogares maternos y todas estas madres van a un hogar materno, es decir, que van a un lugar donde se les cuida, que estén en reposo, con dieta, nutrición adecuada, educación para la salud, sobre todos estos riesgos que hemos hablado. Otras situaciones que se presenten son las madres solteras, es decir, un estado civil soltera, que no tiene quien la mantenga, que no tenga quien la acompañe, el nivel cultural e intelectual, cuando son muchachas que no han estudiado, el hábito de fumar, es decir, saben cuánto daño hace a la ingestión de alcohol, antecedentes obstétricos desfavorables, es decir, el antecedente solo de haber perdido un niño anterior ya hace que ya tenga un riesgo. Las mujeres con afecciones biológicas, es decir, por ejemplo, cualquier enfermedad crónica, que ya lo habíamos señalado. Es decir, que hay otras muchas situaciones que la hacen poder ser un riesgo preconcepcional. La metodología y el manejo del riesgo reproductivo, entonces, ¿cuál es? Primero, identificar a la mamá, a la futura mamá, perdón, que tiene riesgo de ser un riesgo preconcepcional. Perdona la redundancia, tiene posibilidades de ser un riesgo. Identifíquela, dispensarícela, es decir, téngala registrada, cítela periódicamente, controle si tiene un método anticonceptivo, si está cuidando su salud, si está recibiendo ácido fólico si es adolescente, íntela a que no deje de trabajar, a que no deje de estudiar, y manejo control de las enfermedades crónicas para mantenerla bajo un control estable y decidir en qué momento ella puede salir embarazada. Así que hay que identificarla, dispensarizarla o tener un control, seguimiento y adecuado tratamiento y un manejo control de las mujeres. Se deben identificar las mujeres con edad fértil con riesgo reproductivo, es decir, cuál es el universo de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, cuánto hubo de paridas en los últimos 5 años, cómo son sus antecedentes obstétricos, los niños con afectaciones mentales cuyas madres estén en edad reproductiva, a ver qué podemos hacer, si se le puede detectar en un próximo embarazo a tiempo algún problema. Mujeres en edad fértil con antecedentes de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, y la conducta personal y familiar. Aquí les puse la definición de dispensarización porque muchas veces ese término en otros lugares no se usa, nosotros lo usamos a diario, por eso
para nosotros es muy común hablar de esta palabra, pero se los dejé aquí para que lo puedan comentar, discutir entre ustedes si es posible o no es posible hacerlo en sus respectivos lugares donde ustedes están trabajando. Y les dije también los criterios médicos y lo que se debe hacer con estas mujeres que están en esta edad. Es decir, que la cultura del embarazo no es solo de la embarazada, también debe ser una cultura de la familia, del padre, de los amigos, en donde esta etapa debe propiciarse el autocuidado, la ayuda mutua y el ambiente sano. Es decir, que no debe haber fumadores en la casa, que no debe haber violencia, y otro, en todo momento y lugar debe haber una estimulación, un cariño, una atención integral. No olvidar en las embarazadas los controles periódicos, la captación que debe ser precoz, continua, la atención periódica debe ser continua, debe ser sistemática. Esto se llama atención prenatal, ustedes lo hacen en los centros de salud, nosotros lo hacemos en los consultorios médicos, con calidad. Cada control hay que individualizar en qué semana se encuentra, cuáles son los complementarios que no se pueden dejar de hacer, cuál es la madre que necesita verse con más frecuencia, hay que visitar el hogar de ser posible, hay que ir con los ginecobstetras, hay que ir con la psicóloga, hay que ver que la psicóloga vea este caso, que la trabajadora social lo analice, que la enfermera, el médico, la trabajadora social, todo el equipo visite esa familia cuando tienen problemas. El esposo es muy importante también, porque el esposo tiene que, lo óptimo sería que él la acompañara a los controles, pero si no la puede acompañar porque está trabajando, tenemos que mantenerlo informado, mantener un estrecho vínculo con la familia, interactuar lo posible con los líderes de la comunidad para que todos empiecen a cuidar de la cultura de esa embarazada en cuanto a dieta, descanso, sueño, hábitos tóxicos. Es decir, que todo lo que hemos hablado tiene que ir remarcándose en lo que hablamos en el primer módulo. Todo tiene que ir al autocuidado, a la ayuda mutua, a hacer dinámicas entre embarazadas, hacer que las embarazadas se ayuden una a otra, se comenten las experiencias negativas y positivas, aprendan unas de otros y hagan los planes futuros sobre la alimentación del futuro bebé, cómo se baña el niño, cómo se introducen los alimentos. Todo eso hay que hacerlo desde la etapa prenatal para que ya la mamá, cuando tenga a su niño, se sienta mucho más preparada para esa nueva etapa, esa nueva rol de madre que ella va a tener que desarrollar. Eso no lo puede hacer sola, eso tiene que hacerlo de conjunto con el esposo y con la ayuda de otras embarazadas, en un ambiente lo más saludable posible. Hay aspectos claves que no se deben olvidar, y ustedes como médicos y aquellos que no son médicos, las enfermeras también se dedican a esta parte, tiene que haber un seguimiento un seguimiento detallado, un seguimiento importante del peso y de la talla, del índice de masa corporal. La vigilancia de la curva de peso es fundamental. Es decir, solamente con ustedes ver una mujer que aumenta una cantidad exagerada de peso, tienen que tener un foquito rojo en el cuidado. Ya tienen que ir pensando en el futuro, en que va a tener quizás un niño con un peso exagerado, quizás una toxemia que está empezando. El aumento de peso justo el adecuado, ni puede aumentar poco, porque entonces es porque está precisamente haciendo un SUR, o no puede aumentar demasiado porque quizás esté haciendo una complicación como es la toxemia, o simplemente va a tener un macrofeto que después va a tener riesgos a largo plazo. Es decir, que hay que hacer orinas en cada control tiene que ser individualizado, hay que prevenir la anemia, por lo tanto se le pueden dar o se le dan medicamentos que se le dan gratuitos a base de hierro, y es importante que la embarazada lo ingiera, que ingiera también en la dieta alimentos ricos en el hierro, como son los granos, las lentejas, los frijoles, la selga. Recomendarle que coma sano, que coma lo de todos los días, que alimentos chatarras evitarlos al máximo, y alimentos con un procesamiento exagerado.
Hay que tratar la anemia desde el inicio del embarazo, y si no tiene anemia también hay que dar suplementos para prevenir el déficit de anemia, y después que pare hay que seguir dando también el hierro, que es importantísimo y tiene que ver con la nutrición después del niño, y esto es importantísimo. Desde la etapa prenatal hay que estimular el niño desde que está en el vientre de la madre, hablarle, susurrarle, colocarle la mano en el embarazo, en la parte anterior del abdomen. Tanto la madre como el padre deben colocar su mano allí, hablarles bajito. Se plantea que ya el niño intraútero empieza a identificar la voz de la mamá y del papá. Por lo tanto, hay que ponerle música, hay que hablarle, hay que tocarlo, hay que estimularlo, hay que ponerse a pensar en lo que significa ya su bebé dentro de su útero, y a esto hoy en día se le da mucha importancia a la estimulación temprana. Hay que vigilar y orientar específicamente sobre no fumar, ni permitir que nadie fume en la casa cuando hay una embarazada. No ingerir bebidas alcohólicas, no puede haber ingestión de medicamentos, ni de uso riesgoso, ni de droga. Hay que evitar las sustancias tóxicas, no tomar medicamentos ninguno sin una estricta indicación médica. Hay que lograr que la madre tenga una vacunación al día, que tenga su toxoide tetánico reactivado si ya estaba previamente vacunada. Si no, hay que vacunarla con las 2 dosis de toxoide tetánico y después continuarla su reactivación. Hay que revisar las vacunas que tiene la madre. Si es que es un país que mantiene una actualización de su carnet de vacunación, revisar que esté actualizado. Revisar el grupo sanguíneo de la madre y del padre. Ambos hay que saber si es RH positivo, si es RH negativo, si hay alguna... hay que hacer la serología y la determinación del test para el SIDA, es decir, que tanto la mamá como el papá tienen que hacerse las pruebas correspondientes para saber si tienen alguna alteración que haga pensar que tengan un SIDA, y tienen que hacerse serología normal para la sífilis también en todos los trimestres del embarazo. Es muy importante que se mantenga el control estricto en todos los trimestres, porque puede que una embarazada pues tenga relaciones sexuales y adquiera una de estas enfermedades de transmisión sexual después que ya tiene una serología negativa, pues puede ser. Por esto, todos los controles de la embarazada son desde la etapa bien temprana, tratar de que empiece su control antes de las 12 semanas y mantener un control estricto hasta el mismo momento del parto, tratando de incluir al esposo en todos los exámenes complementarios que sean sistemáticos. Y durante esta etapa prenatal es muy importante la educación para la salud que hagamos con la mamá y con la familia, con la abuela, con la suegra, con el padre, que todos tienen que estar inmiscuidos de la importancia que la mamá se alimente, que la mamá tenga una nutrición variada, que coma fruta, que coma vegetales, que coma de todo, que coma pan, que coma arroz, frijoles, viandas, que coma muchas cosas frescas, jugo de frutas naturales preferentemente, y toda esa nutrición va a repercutir en una mejor nutrición del futuro niño. También prepararlas para la importancia de la lactancia materna, que va a ser abordada en el próximo módulo, pero que tenemos que desde ahora irle hablando de la puesta en la primera hora y irla preparando para que sea lo más adecuadamente posible. Tenemos que tratar de que la madre reciba algún curso de psicoprofilaxis, es decir, de preparación para el parto, de ejercicios para un parto sin dolor, como se llamaba hace unos años atrás. No es que el parto sea sin dolor, sino que la mamá aprende a técnicas de relajación, respira más adecuadamente, domina qué va pasando en su organismo en cada uno de los momentos. Así que tenemos que incluir a la mamá en estos ejercicios que forman parte, saber ella la confianza, cuándo tiene que acudir al hospital, cuáles son los síntomas que le avisan de que va a tener un parto, cómo conducirse en el momento que si tiene pérdida de líquido,
pérdida de líquido amniótico, si rompe las membranas. Todo eso tiene que ver con el cuidado que la mamá debe tener y por lo tanto repercute en su salud reproductiva. Hay que visitar el odontólogo en la etapa preconcepcional. Hay que visitar el odontólogo lo antes posible cuando usted conoce que está embarazada. Hay que visitar y recibir tratamiento. Hay que reforzar la higiene bucal. Hay que cuidar de la alimentación balanceada. Es decir, que esos son los pilares que debemos tener en cuenta en lo que corresponde a la salud bucodental. Que en la visita a su odontólogo debe ser lo más precoz posible y durante todo el embarazo eliminar todas las caries, eliminar todos los problemas que puede tener en las encías y en otras afecciones bucodentales. Por lo tanto, durante el embarazo no debe olvidar la cultura o cuidado de la manera integral. Lograr un embarazo deseado en el momento deseado, con estimulación desde la primera concepción, desde la misma concepción, con una nutrición variada, completa, balanceada, que incluya los alimentos en la cantidad requerida, en las posibilidades que cada economía le sea permitida, captación precoz del embarazo desde antes de las 12 semanas, seguimiento estricto del embarazo, atención prenatal de calidad, individualizada, viéndola el mismo médico, la enfermera visitándola de conjunto con el médico, asesorados por un ginecobstetra siempre que sea posible, y eliminar las causas de estrés, de esfuerzo físico, mantener un ambiente de mucha paz, bienestar, todos los que la rodean. Si tiene un trabajo que tiene que subir escaleras, hay que tratar de que sea posible un cambio de trabajo. Si tiene un trabajo que está sometida a alguna situación de riesgo, también hay que tratar que esto desaparezca. Por lo tanto, el embarazo, todos deben cuidar del futuro de la mamá y del futuro bebé. Entre todos se puede lograr una cultura del cuidado de la embarazada y del producto de las extensiones. Hay que tener una atención psicológica. Este periodo es un periodo muy lábil. Las embarazadas están muchas veces nerviosas, preocupadas por lo que el momento del parto, preocupados por muchísimos aspectos en que tienen dudas y preocupaciones. Tenemos que buscar un momento para escuchar a esa embarazada, valorarlas nutricionalmente, ajustarle la dieta a las necesidades que ella tenga en esos momentos, a su peso, a su talla y a su índice de masa corporal, vigilar su tensión arterial, vigilar sus cambios en todas las esferas, hacer examen físico completo, cardiovascular, respiratorio, descartar todas las enfermedades y hacer todos los complementarios que están establecidos en cada trimestre del mismo. Extremar y los cuidados y las precauciones, y si se enferma hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, le da el dengue, le da la influenza, le da cualquier otra cosa. Se tuvo la experiencia amarga cuando empezó el H1N1, que hubo algunas personas embarazadas con complicaciones y hasta muerte, porque no se sabía que esto afectaba tanto en la etapa del embarazo. En el dengue pasa lo mismo, muchas veces las madres se descuidan. Por lo tanto, tenemos que todos, padre, madre, familia, cuidar del niño y de la madre, y entre todos se puede lograr un mejor embarazo y un mejor estado de ese niño que nazca sano.